Entonces vamos a ver la presentación del modelo de planeación estratégica, que es lo que comenzamos a revisar anoche, ¿cierto? Hicimos la introducción y ahora vamos a ver las diferentes partes de este modelo de planificación estratégica. Que no es tan extensa en realidad la presentación, así que yo creo que no va a ser muy larga la clase, ¿ya? Y mañana vamos a comenzar a ver ya el tema de dirección de personas. Bien, vamos entonces a buscar la presentación. Yo se la subí ya, te subí anoche le informé por el WhatsApp, está en el Moodle, está está el programa, está lo que conversamos anoche y la presentación también, por la misma que ahora vamos a terminar de ver, también está. Y en base a lo que conversamos anoche y particularmente y especialmente lo que vamos a ver hoy día, está referido al taller que vamos a hacer el próximo sábado, que va a ser nuestra primera evaluación. Va a ser un caso con una situación, con diferentes cosas que están pasando y ustedes ahí van a tener que aplicar partes del modelo de planificación estratégica. Ya, ahí se lo estoy mostrando completo, ¿eh? Ahí está completa la presentación, la pantalla completa. Sí, profesor, se ve. Ya, gracias. Bien, bueno, anoche conversamos de esto, ¿cierto? Que son argumentos que respaldan el por qué las organizaciones se preocupan tanto de este tema, de lo que es la planeación estratégica. Que hoy día básicamente diríamos que de las medianas empresas y particularmente las grandes empresas o las grandes organizaciones, ¿cierto? Se preocupan básicamente en el campo de la gestión de dos temas, el tema de la planeación estratégica y el tema del control de gestión. Y el control de gestión no es otra cosa que ver si se está cumpliendo la estrategia en base a la determinación de algunos tipos de indicadores, ¿ya? Y de KPI, que son indicadores claves de desempeño. Bueno, esto ya lo conversamos. Dijimos que era un proceso lógico, sistemático. Y este es un modelo de planeación estratégica que se desarrolla tal como está acá, con estos pasos o con estas etapas. Y todo modelo de planeación estratégica parte con la definición básica de un negocio. Y las definiciones básicas de un negocio, que son aclarar cuál es la visión de la organización, cuál es la misión de la organización y también cuáles son sus postulados filosóficos o valores. Esas cosas que son importantes para una organización y que se entiende delimitan su actuar, su comportamiento dentro del sistema económico y social. Entonces, siempre se parte con lo que es la formulación de la visión. ¿Qué es lo que es la visión? Bueno, la visión, tal como dice acá, es una declaración de intenciones. Es formulada por la dirección superior de la organización. Eso es una premisa fundamental, porque son precisamente quienes dirigen la organización los que tienen que
plantear esto, qué queremos llegar a ser, dónde queremos estar, en qué queremos convertirnos. Siempre se habla en este sentido en un tiempo futuro. Tal como dice acá, representa un punto de vista de la dirección futura de la organización y que sirve de guía para visualizar en lo que se quiere convertir la organización. Esto es lo que se pretende llegar a ser. Queremos ser líderes, ¿cierto?, a nivel local, queremos ser líderes a nivel nacional, queremos ser una empresa de clase mundial. Eso, hay unas frases que son como bien repetidas, ¿eh? Pero la verdad es que las grandes compañías tienen visiones que son bastante cortas, bastante breves, no son declaraciones tan extensas. Incluso algunas pudieran resultar incluso como bastante interesantes o llamativas. Por ejemplo, Disney, queremos entregar felicidad al mundo. Una cosa así, ¿se fijan? Como hay otras que son como mucho más concretas. Queremos ser líderes en la industria minera, queremos ser líderes en el retail, en el sector bancario, etc. Ahora, la visión no lleva plazo, ¿ya? No lleva plazo, porque es algo que le da sentido donde queremos ir, donde queremos llegar. Pero no tiene tiempo, no dice queremos llegar a hacer esto en 3 años, en 5 años, en 10 años. Normalmente no es así. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, ejemplos de esto hay muchos, porque si ustedes entran a la página web de alguna empresa, lo más seguro es que aparezcan sus definiciones básicas de negocio. Y normalmente aparecen, en una parte dice quiénes somos. Cuando uno quiere averiguar algo sobre una empresa, normalmente entra a su página web. Entonces, puede buscar mucha información. Por ejemplo, quiero ver, ¿cierto?, sus definiciones básicas, quiénes somos. Ya aparece nuestras visiones, nuestra misión. Incluso algunos agregan sus políticas de calidad o medioambientales o de responsabilidad social, agregan más cosas. Pero lo que es la visión, la misión y los valores normalmente siempre están. Este es un ejemplo de una empresa que nosotros la conocemos porque es una empresa de acá de la región. Bueno, es una compañía minera de clase mundial, pero está acá, digamos, su base, que es Antofagasta Minerals, que es un grupo de empresas de la minería, ¿cierto?, del grupo Lusich. Entonces, la visión de Antofagasta Mineral como holding en este caso, porque ellos tienen varias empresas, es ser un referente mundial en el emprendimiento minero de alta rentabilidad, que crea valor económico, medioambiental y social. Ahora, principal característica de la definición de una visión es esta palabra que está acá. Ser. ¿Ya? Ser. Porque eso es visión, eso le da sentido a lo que yo estoy visualizando. En este caso, esta compañía quiere, dentro del ámbito de su negocio, que es la minería de alta rentabilidad, ¿cierto?, generar negocios rentables, porque que creen valor económico, también medioambiental y social, respetar, ¿cierto?, esas cosas que hoy día se consideran como tan importantes, lo económico, lo medioambiental y social. Podríamos decir que esta es una visión muy, muy contemporánea y muy moderna para una empresa muy conocida. Una vez que tenemos declarada la visión de la organización, debemos preocuparnos de ver cuál es nuestra misión. Y la misión es lo que la empresa está haciendo hoy día, para llegar idealmente a lograr lo que plantea en su visión. Por lo tanto, la misión tiene que ser mucho más detallada, mucho más explícita. Normalmente en una misión se explicitan muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué necesidades les satisfacemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, la misión es la razón de ser de la organización, lo que está haciendo hoy día. Especifica qué tipo de cliente sirve, cuáles son sus necesidades, los productos y servicios, y tal como dice acá, es un propósito
que crea compromisos e induce comportamientos, que es lo que hacemos hoy. Por lo tanto, es aquello que todos los que integran la empresa deben realizar para intentar hacer realidad la visión. Por lo tanto, la misión es en tiempo presente, no es en tiempo futuro. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos también, pero estos son los componentes básicos de la formulación de una misión de negocio. Definir con claridad cuál es el negocio de la organización, es decir, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Segundo, ¿para quién lo hacemos? Es decir, quiénes son nuestros clientes. Tercero, ¿qué le estamos dando? En definitiva, ¿qué necesidades estamos intentando satisfacer? Por lo tanto, ¿cuál es el producto o servicio que le estamos entregando? Y también, ¿cuáles son los objetivos de nuestra organización hoy? Por lo tanto, la misión siempre habla en tiempo presente. Trabajamos, desplegamos, hacemos, entregamos. Normalmente una misión, la declaración de una misión de negocio parte de esa forma. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es de CEIN, ¿cierto? Que es un centro de capacitación en la minería, y otro es una empresa muy conocida, ¿cierto? Que es Codelco. Veamos la misión del CEIN. Dice, trabajamos integradamente con nuestros clientes, teniendo como foco en nuestra gestión la calidad de nivel mundial, y formamos en las personas las competencias laborales que requiere la industria minera para su progreso y sustentabilidad en el tiempo. Está indicando, ¿cierto?, que sus clientes son las empresas de la minería. ¿Qué es lo que le entregan? Entregan capacitación para las personas que trabajan en el sector. Su objetivo, ¿cierto?, es la gestión de calidad y de nivel mundial, entendiendo que el negocio, esto está hecho en nuestra región, la minería en nuestra región es de nivel mundial. Estamos dentro de las áreas a nivel mundial, ¿cierto?, de la mayor calificación y especialización. Veamos el caso Codelco. Dice, desplegamos en forma responsable y con excelencia nuestra capacidad de negocios mineros, está especificando, ¿cierto?, que se dedica a la minería, y a nivel nacional y también a nivel mundial, con el objetivo de maximizar en el largo plazo nuestro valor económico. Está explícitamente hablando también de que tiene que obtener rentabilidad. Y también está dejando entrever que tiene una relación con el Estado, que tiene una empresa pública. Es una de las pocas empresas públicas que existen en Chile. Codelco. Orgullo de todos. Bueno, estas son algunas empresas, algunos ejemplos de misión, como les dije, hay muchos, porque todas las empresas hoy día prácticamente los tienen. De hecho, hoy día, dentro de las normas de calidad, ustedes saben que la mayoría de las empresas, o por lo menos de mediana hacia arriba, trabajan en los mercados hoy día, son sumamente competitivos, son sumamente exigentes, las empresas deben acreditarse en términos de calidad, hay normas ISO, varias normas ISO. Dentro de esas normas ISO hoy día incluso se consideran que las empresas deben tener definidas sus declaraciones de negocio. No se concibe hoy día una empresa de mediana hacia arriba que no tenga definido cuál es su visión, cuál es su misión y cuáles son sus valores. Y a propósito de eso, estos son los valores. ¿Qué es lo que dice Kaplan y Norton 2008? Este tema de los valores está, bueno, obviamente dentro de todo este campo de la dirección estratégica o planificación estratégica, que básicamente de los años 90 hacia adelante comenzó a cobrar una relevancia especial en todas las organizaciones. Kaplan y Norton son los creadores del cuadro mando integral, que es un instrumento de control de gestión, ¿ya? Son referentes a nivel mundial en este tema. Bueno, ellos hablan de los valores diciendo que los valores de una compañía definen su actitud, comportamiento y carácter.
Los valores sirven para normar la conducta de sus miembros y para juzgar lo que es correcto o no en las acciones de sus miembros. Cuando hablamos de valores, se está hablando un poco de la filosofía, pero la filosofía bueno, obviamente de la organización, del negocio. Ahora, por supuesto que eso viene impregnado de arriba, de la dirección superior. Son ellos los llamados, ¿cierto?, a pensar, en este caso estratégicamente, cuáles son las cosas importantes respecto a al comportamiento de la empresa. Por ejemplo, de valor, la honestidad, la lealtad, seguridad laboral, la transparencia, respeto por las personas, la confianza, cultura del conocimiento, los estándares, altos estándares éticos, etc. Los valores deberán ser, tal como dice acá, lo que norma, ¿cierto?, la conducta de los integrantes de la empresa. En algunos casos, en algunas empresas, cuando definen su misión, le agregan los valores aquí mismo, ¿eh? También eso se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, por ejemplo, acá podría decir, nuestro negocio se desarrolla considerando los valores de tal o tal cosa. O en nuestro actuar consideramos de suma importancia, por ejemplo, la lealtad, la consideración de nuestros trabajadores, etc. O sea, también se puede hacer así en algunos casos. Algunas empresas dentro de la misión especifican al final cuáles son sus valores. Bueno, esos tres componentes, visión, misión y valores, ¿cierto?, es lo que nosotros llamamos las decisiones básicas de un negocio. Tal como dice acá, visión, misión y valores. Hechas estas declaraciones básicas del negocio, vienen los distintos análisis, y los modelos de planificación estratégica son dos: el análisis externo y el análisis interno. Y para hacer los análisis se usan algunos instrumentos o algunas herramientas que son bastante conocidas. Ahora, no todas las empresas usan todas las herramientas, por supuesto, porque lo que usan básicamente es lo que les puede servir para sus propósitos. Ahora, una empresa grande, cuando hace un despliegue de su planificación estratégica, como un proceso largo, importante y asesorado, normalmente utilizan más herramientas, porque no por utilizarlas, sino porque en la medida que utilizan más herramientas pueden obtener más información. Y las empresas más grandes, que comprometen más recursos, que tienen más objetivos por lograr, por supuesto que están dispuestas a gastar más en estos procesos de análisis, porque obviamente esperan obtener muchos mayores beneficios a futuro haciendo un buen análisis, ¿cierto?, de tipo estratégico. Bueno, en el análisis externo vamos a hablar de dos herramientas. Son las herramientas típicas. Esto mismo es lo que se enseña en cualquier escuela de ingeniería comercial o industrial cuando se analiza el tema de la planificación estratégica. El análisis PESTEL, para analizar lo que es el entorno de la empresa, y después el análisis de la industria, que se ve con el modelo de Michael Porter, que nosotros ya lo conocemos porque lo revisamos, ¿cierto?, en el curso de Fundamento de Economía. Bueno, el análisis PESTEL es el análisis de los componentes que están acá. ¿Se fijan? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. ¿Ya? Esta es la abreviatura de esto: político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Ahora, esta es una palabra que está en inglés, ¿ya? Pero coincide, ¿cierto?, que todo el significado parte con la misma letra, excepto el ambiental, que acá está como ecológico, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que analiza entonces? Estas cosas que están acá. Básicamente, el entorno macroeconómico. Ese es un concepto que nosotros ya lo conocemos, lo revisamos, ¿cierto?, en el curso de Economía. Hablamos de todas las cosas que pasan a nivel macro y, por supuesto,
Ustedes seguramente en los últimos 2 meses han escuchado hablar muchas cosas de las que hablamos en ese curso. Sale todos los días el tema del Banco Central, el tema de la inflación, todas esas cosas que nosotros conversamos, ¿cierto? Son temas hoy día del lenguaje casi habitual de la ciudadanía. Entonces, ¿de qué se preocupa el entorno macroeconómico? Las cosas grandes que están pasando en la economía, que está pasando hoy día, con el crecimiento económico, con el tema de la inflación, que hoy día se salió de los márgenes, obviamente, por eso que el Banco Central ha hecho tantas cosas y por eso se quieren parar también el cuarto retiro y hay una serie de otras cosas más. Bueno, obviamente también nada es aislado en este entorno, porque hoy día eso va relacionado también con cosas políticas. Pero las variables económicas son reales, ¿ya? Y esas cosas existen, no son presunciones, son cosas que efectivamente están ocurriendo. El tema del empleo o desempleo, lo que está pasando con las tasas de interés, están subiendo obviamente por el mismo tema. El tema del dólar también está bastante movido, ¿ya? Hoy día hay una noticia, hay una empresa china, Evergrande se llama, no sé si han escuchado, entre ayer y hoy día ha salido en todas partes. Hay una tremenda expectación a nivel mundial, porque es una compañía china, pero gigantesca, que le debe plata, pero una cantidad de millones, pero que le faltan cero a los grandes bancos mundiales. Y esa empresa dicen que podría quebrar. Y eso significa un descalabro a nivel mundial. Eso se está conversando hoy día. Se conversó ayer y hoy día volvió a salir en las noticias. Todas esas cosas, ¿cierto?, están pasando. A las empresas más grandes esas cosas le preocupan más, y sobre todo si esas empresas grandes están metidas en negocios que le pueden afectar directamente esas cosas que están pasando. A algunas empresas chicas solamente le preocupa lo que pasa a nivel local, a otras empresas medianas a lo mejor le preocupa lo que pasa a nivel local y lo que pasa a nivel regional, a otras les preocupa lo que pasa a nivel nacional, y a las más grandes que trabajan hacia afuera, obviamente que estas cosas que están pasando en los mercados internacionales, o sea, no pueden dormir sus ejecutivos, ¿cierto? Porque el tema está bastante convulsionado. Bueno, el análisis Pextel es para estudiar esas cosas, analizar qué es lo que está pasando, porque eso permite entender la dinámica de las cosas que están ocurriendo e intentar a su vez hacer alguna especie de pronóstico, que es muy difícil, pero intentar a lo menos ponerlo en diferentes escenarios para en definitiva determinar oportunidades y amenazas que se pueden presentar a nuestro negocio. Bueno, ahora, esto lo hemos Profe, repetido. ¿es de la empresa china Evergrande o no? Sí, Evergrande, sí. Profe, y aquí, sin desviarnos mucho del tema, pero su opinión personal, ¿usted lo ve como realmente una estrategia de China o lo ve como que de verdad se fue a la bancarrota? Porque con todo esto, la presión política que hay, que tienen ahí, no sé, como para desestabilizar el mercado, ¿no? O nada que ver, ¿usted cree que de verdad se está yendo a la quiebra? Hoy día la verdad es que es tan difícil poder efectivamente hacer una apreciación más mecánica. Me refiero a mecánica, cuando uno habla de algo mecánico es como que uno pudiera tener como todas las variables, pero hoy día las cosas están tan inciertas, y además de que es una cosa así como a nadie le conviene. Otras veces han ocurrido situaciones parecidas donde otros han intervenido para que no existan estos descalabros, y tenemos muchos ejemplos. En Chile también hemos tenido ejemplos. O sea, hace 20 años atrás se evitó el quiebre de la banca con plata de todos los chilenos, porque sí hay que darle escoba, ¿no? En Estados Unidos pasó lo mismo, en la gran crisis financiera, ¿te fijas? Entonces, a veces, cuando está a punto de ya la cosa de reventar, alguien ayuda a volver el sistema a la estabilidad. Entonces, pero eso puede ser o puede no ser. Entonces, eso es lo que le da el grado de expectación a todas estas cosas que están pasando. Y precisamente los temas económicos son los más relevantes, los económicos, porque son los que afectan el diario vivir y lo que hacemos todos los días. Pero no son los únicos factores, aun cuando siempre son los que la gente más se preocupa, los que todos nos preocupamos en realidad. Pero hay otras cosas que también son importantes de analizar, yéndonos un poco más a la parte ya de como conceptual.
las cosas sociales, ¿cierto? Los temas tecnológicos, los temas ambientales y los temas legales. Ahora, estas cosas que están acá, hay algunas empresas que efectivamente les puede interesar más que a otras, porque a algunas a lo mejor el tema ambiental no le va ni le viene porque su negocio no se relaciona con algo ambiental. Pero si mi negocio sí se relaciona con algo ambiental, me afecta directamente. Me afecta directamente. Lo legal normalmente tenemos que asociarlo con lo que afecta a las empresas. Y normalmente, ¿qué es lo que afecta a las empresas en lo legal? El tema laboral, el tema tributario, puede ser el tema previsional. Bueno, lo político también es un tema interesante, porque estamos a 3 meses, ¿cierto? Bueno, a 2 meses de una elección de presidente de la República, ¿ya? Y si hay segunda vuelta, no sé, parece que en diciembre la segunda vuelta, o sea, de aquí a fin de año puede haber un cambio bastante importante, ¿cierto?, respecto a las expectativas. Y siempre, nunca debemos olvidar que las expectativas juegan un rol muy importante en los negocios. Sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, son temas absolutamente, por llamarlo de una forma, caliente, ¿ya? La cosa está ahí, está ahí. Bueno, en definitiva, ¿cierto? Este modelo Pestel, o Pestel, analiza, ¿cierto?, estas cosas, y como les dije recién, pudiera ser a nivel local, a nivel regional, a nivel país, o a nivel mundial, dependiendo del tipo de organización. En definitiva, es una herramienta de gran utilidad, porque es una herramienta de análisis. Todas estas cosas que estamos hablando, los analistas, pueden ser de la misma empresa, o los asesores, las grandes empresas utilizan empresas de consultoría, ¿cierto? Gastan mucha plata en eso, con especialistas que les ayudan a estudiar todas estas cosas. Bueno, de hecho, los mismos bancos, ¿cierto?, tienen gente que, no solamente tienen gente que se dedica al negocio bancario, tienen gente que se dedica a hacer análisis, porque esa información la usan después para el negocio. Entonces, este tipo de herramientas lo que en el fondo nos entrega es información, o sea, que debemos analizar para en definitiva entender las expectativas respecto a esto que dice acá, el crecimiento o declive de un mercado. Porque esas cosas que están pasando y que van a ir cambiando, me pueden, ¿cierto?, llevar a ser me pueden poner en una posición de expectante respecto a si eso me va a generar oportunidades o me va a generar amenazas. Y no nos olvidemos también de que siempre que hay movimientos, algunos ganan y algunos pierden. Entonces, no para todos van a ser oportunidades y no para todos van a ser amenazas. Pero en definitiva nos sirve para eso. Y esa información después la vamos a analizar, la vamos a ocupar ¿dónde? En el análisis FODA. ¿Ya? Entonces, esta herramienta Pestel, entonces nos sirve para analizar el macroentorno. Y después tenemos que hacer el análisis de la industria en la cual nosotros estamos jugando o participando. Y ahí se usa el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, que fue el que vimos en el ramo de economía. ¿Ya? Yo le subí también anoche la presentación de nuevo, esa misma presentación, para que le peguen una leída, para que se acuerden un poco. Pero acuérdense de que son 5 fuerzas. Está la principal, que es esta, ¿cierto?, que es la realidad que existe hoy día en la industria, porque esto es para analizar la industria, donde están nuestros competidores, la rivalidad que existe hoy día. Bueno, hay grandes empresas, pequeñas, medianas, y hay distintas formas de competencia, hay distintos grados de rivalidad o agresividad. Y las empresas hacen cosas, ¿cierto?, para ganarle mercado dentro de la industria a su competencia. Está la amenaza de los nuevos competidores y va a depender, la posibilidad de que entren, más o menos, depende de varias cosas. Una es de las barreras de entrada, ¿ya? ¿Se acuerdan? Las famosas barreras de entrada, que son aquellos factores o elementos que pueden desincentivarme. Bueno, están el poder de negociación de los clientes, de los proveedores y la amenaza de los productos sustitutos o servicios. ¿Ya? Eso, péguenle una revisada, pero esto ya lo vimos. En definitiva, el análisis de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta poderosa también para analizar la industria, en este caso,
y que nos permite entender, ¿cierto?, cómo funciona una industria determinada, cómo se compite, cuáles son las dinámicas en esa industria. Hay empresas líderes, hay empresas seguidoras, porque en toda industria las hay. ¿Qué hacen los seguidores respecto a los líderes? Bueno, normalmente los siguen, pero los siguen de inmediato, esperan que los productos se prueben. Hay muchas cosas que pasan en algunas industrias. ¿Quién gana más? ¿Cuáles son los modelos de negocio? Y acá viene algo como lo más importante, lo que está acá. ¿Qué podría pasar en el futuro? La dinámica de la industria. Porque eso también nos va a permitir determinar oportunidades y amenazas que nosotros podamos visualizar. Si nosotros podemos tener, ¿cierto?, un análisis de la industria y de acuerdo a las cifras, de acuerdo a diferentes comparaciones que podamos hacer, podemos llegar a determinar de que lo que viene no es bueno. Por lo tanto, lo más probable es que haya muchas amenazas, o por el contrario, podemos llegar a determinar que lo que está ocurriendo en la industria y que además está siendo afectado por las otras cosas que hablábamos recién, porque también las afectan, nos puede decir que efectivamente nuestro negocio en particular a lo mejor tiene más oportunidades que amenazas. Pero eso hay que analizarlo. Entonces tenemos el análisis de tipo externo, ¿ya? Pero no es lo único, es una parte del análisis, porque después tenemos que hacer un análisis interno. Y para partir haciendo el análisis interno, tenemos que tratar de responder esta pregunta que está acá. ¿Qué otros factores determinan el éxito o el fracaso competitivo? Porque los primeros factores son los que hablamos recién, las cosas que están pasando en el análisis externo. Pero las cosas que nosotros tenemos y cómo las usamos también son absolutamente importantes para tener mayor o menor probabilidad de éxito. Y aquí se habla, por ejemplo, de los factores claves de éxito, que puede ser algún recurso que nosotros tengamos, alguna habilidad especial, algún derecho de marca, por ejemplo, algo que nos haga tener una ventaja competitiva. Eso tiene que ver con análisis interno. Bueno, para hacer análisis interno también hay algunas herramientas. Una de estas herramientas es la que se conoce como el perfil de capacidad interna o PCI. PCI. A través del cual se revisan varias categorías y se determina también si nosotros consideramos que de acuerdo a esa revisión tenemos puntos fuertes o puntos débiles. Por lo tanto, vamos a determinar si encontramos que hay fortalezas y hay debilidades. Por lo tanto, esta herramienta es para evaluar, tal como dice acá, las fortalezas y debilidades de una empresa, así como del impacto que pueden tener. Porque podemos tener una fortaleza, pero a lo mejor es una fortaleza que tampoco es tan potente. Por lo tanto, a lo mejor no nos puede durar mucho. Por lo que significa, igual hay que tener cuidado. Las debilidades también pueden tener un grado, puede ser gradual la cosa. De hecho, hay algunos modelos matemáticos que también se usan para poder complementar estos análisis. Y por lo tanto, forman parte del diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un diagnóstico. Eso es lo que estamos haciendo. En este caso, la parte interna. Esta herramienta básicamente se ocupa de revisar estas categorías que están acá. Capacidad directiva, financiera, comercial, del talento humano, de las personas, la tecnológica y la capacidad administrativa. De tal forma que podamos identificar algunas fortalezas y debilidades y clasificarlas según su relevancia e impacto, que es lo que le decía recién. Pero para eso se necesita una herramienta adicional, para poder graduar las fortalezas y las debilidades. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en la parte más de concepto. Ahora, con esta herramienta hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay varios de los elementos que se revisan acá que tienen que ver con algunos elementos más subjetivos que objetivos, en algunos casos. Porque en algunos casos hay que hacer juicios de valor. Somos buenos en esto, somos malos en esto,
Porque cuando decimos esas cosas estamos haciendo juicios de valor y estamos cayendo en un campo más de subjetividad. Entonces, no es lo mismo que revisar un balance que decir que el jefe es bueno o malo como administrador. ¿Se fijan? Es totalmente distinto. Entonces, esta herramienta se prestan utilidad, efectivamente prestan utilidad. Pero hay que usarlas cuando realmente se necesiten y cuando efectivamente tengamos los recursos para usarlas bien, porque muchas veces se necesita hacer algún tipo de estudio a través de encuestas, observación, y para eso las empresas necesitan gastar plata. Una empresa chica no hace este tipo de análisis, se lo aseguro. No lo hace. A lo más revisa los balances y los resultados financieros. Entonces, la capacidad directiva, que es la primera que está acá, básicamente nos dice que es importante revisar la capacidad precisamente de los jefes, o sea, de los directivos, de los ejecutivos, los conocimientos que tengan, los usos que usan de instrumentos de gestión, cómo reaccionan frente a las cosas que están pasando, su capacidad de liderazgo. Entonces, normalmente esto, ¿quién lo puede evaluar? Solamente una empresa externa, una empresa consultora. Y cuando una compañía está dispuesta a usar este tipo de herramientas, tiene que estar dispuesta a abrirse también para hacer lo más transparente posible, porque si no, no tiene ningún sentido, porque nadie va a entregar la información que efectivamente puede servir. La segunda es la capacidad competitiva, ¿no? Esto tiene más, más grado de objetividad, porque podemos medir, podemos saber, ¿cierto?, cómo nos está yendo en el mercado, podemos hacer encuestas de opinión, podemos tener claro cuál es nuestro posicionamiento, etc. La capacidad financiera, que es la que viene a continuación, podríamos decir, entre comillas, y lo digo entre comillas porque nada es fácil, pero podríamos llegar a decir que esta es aparentemente la más simple de analizar. ¿Y por qué? Porque es algo concreto, son cifras, son números. Igual hay que explicarlos, pero lo que nos entregan los balances de una organización, lo que nos entregan los estados de resultados, son cifras. Entonces es algo concreto. Y yo puedo hacer algún tipo de interpretación de cómo le ha ido a la empresa de un año a otro, cuáles son sus índices de, por ejemplo, de liquidez para pagar sus compromisos, el nivel de endeudamiento, etc. Entonces, esto es, entre comillas, más simple. La capacidad tecnológica es para que evaluemos si la tecnología que tenemos es la tecnología adecuada para nuestro negocio. No se trata de medirnos en base a si tenemos o no la mejor o la más sofisticada o la más cara tecnología del mercado, no. Porque lo importante acá es que las empresas utilicen la tecnología, primero, que pueden pagar, que les sirva a su negocio. Las empresas chicas, las pymes, por ejemplo, no tienen sistemas SAP, por ejemplo. Y de hecho algunas ni siquiera tienen sistemas de ERP muy sofisticados. Una empresa chiquitita normalmente trabaja con planilla Excel, y a lo más puede tener algún un ERP bastante económico, un sistema ERP, ¿cierto?, que centraliza información del negocio. Ahora, las empresas grandes tienen más recursos y necesitan también, para poder competir, tecnología más avanzada, y están dispuestas a gastar más y pueden tener distintos sistemas mucho más caros, mucho más sofisticados. La capacidad del talento humano. Tratar de, por ejemplo, podríamos ver cuál es dentro de nuestra dotación, cuántas personas son profesionales, si están por área, técnico especializado, o personal de operación, etc. Y además tratar de determinar además un potencial de crecimiento. La capacidad administrativa es básicamente ver cómo se están haciendo las cosas, de acuerdo al mismo proceso administrativo. Entonces, en definitiva, como les decía al comienzo, esta herramienta hay que usarla con mucho cuidado, porque hay algunas cosas que no son tan fáciles de poder analizar. Y lo más probable, como les dije, que una empresa chica no las va a usar. Bueno,
¿qué más tenemos que hacer en el análisis interno? Identificar nuestros recursos y nuestras capacidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que efectivamente tenemos? En cualquier tipo de recurso que tengamos, financiero, nuestras personas, la tecnología, las marcas, ¿cierto? Podemos tener el know-how, ¿cierto? ¿Qué significa el know-how? La traducción, ¿cierto? Es saber hacer. Y tiene mucho que ver con el campo de la tecnología. Normalmente las empresas que desarrollan, ¿cierto?, un conocimiento especializado antes que otros son las que se han hecho millonarias, porque han tenido el know-how tecnológico. Algunas lo tienen. Después están las capacidades para administrar los recursos, para tomar decisiones, para gestionar en definitiva. Ahora, con nuestros recursos y capacidades podríamos llegar a tener lo que se conoce como una ventaja competitiva, que es bastante difícil de lograr en el sentido real del término, porque tener una ventaja competitiva es ser mejor que todos los demás en algo. Bueno, pero es lo que las empresas buscan. Ahora, ¿en qué se puede denotar la ventaja competitiva? Pueden ser en varios factores. Por ejemplo, puede ser en calidad, puede ser en eficiencia, puede ser en la capacidad de innovación, puede ser servicio al cliente. Estas son las más conocidas. No necesariamente en todas, pero en algunas de ellas la empresa puede ser mejor que los demás. Y eso le puede servir, efectivamente, para tener una mayor probabilidad, ¿cierto?, de que le vaya bien. Bueno, todas estas cosas nos van sirviendo para ver también puntos fuertes y puntos débiles, porque estamos hablando de análisis interno, que en definitiva es para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Ya? Esta es otra herramienta que también se usa en el análisis interno, que se conoce como la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta del profesor Porter, de Michael Porter también, donde él básicamente plantea que es muy importante que la organización conozca muy bien las actividades que desarrolla y cómo esas actividades se traducen en diferentes tipos de costos. Porque para allá va la cosa, para el tema de los costos. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo si toda empresa sabe a qué se dedica? Sí, ok. Pero lo que plantea el modelo es de que la empresa tiene que tener la suficiente capacidad para determinar muy bien que las actividades primero, cuáles son las actividades importantes y cuáles son las actividades de apoyo. Todas sirven al negocio. Pero además hay que determinar bien, dentro de cada tipo de actividad y subactividad, aquellos puntos donde podamos tener algún tipo de deficiencia o ser ineficientes, porque esto es relacionado con los costos. En la medida que la empresa haga sus actividades en forma más eficiente que lo que lo hace la competencia directa, significa que podemos tener mejores costos. Si tenemos mejores costos, podemos, cobrando el mismo precio que la competencia, podemos tener más utilidades. Por eso que aparece acá la palabra margen. ¿Y se refiere a qué? Al margen de contribución, por la utilidad. En definitiva, en la cadena de valor implica, en un contexto de análisis, primero ver cuáles son las actividades primarias. Y las actividades primarias se refieren a las actividades básicas del negocio o las actividades que tienen que ver con a lo que la empresa se dedica. Por ejemplo, esta es una cadena de valor de una empresa muy tradicional que se dedica a producir y a vender. Por lo tanto, sus actividades primarias son la producción y el marketing. Partiendo por la logística, operaciones, producción, venta y postventa. Y todo lo demás se considera como actividad de soporte o apoyo. Recursos humanos, por ejemplo, tecnología, compra, estructura, etc. Ahora, esto se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Lo que va a cambiar, ¿cierto?, que acá va a ir las actividades propias. Si yo lo tratara de aplicar, por ejemplo, a una institución de educación superior, ¿qué es lo que iría acá? Lo que tiene que ver con los servicios educacionales y con la investigación, por ejemplo, que son parte del
del giro, en este caso, de la institución de educación superior. Esto básicamente va a ser muy parecido. Lo puedo hacer para un banco, para cualquier tipo de organización. Pero lo más importante es determinar bien cuáles son las actividades y en el fondo es como desmenuzarlas muy bien para identificar bien todos los eslabones, porque por eso se llama cadena. Porque una cadena se puede romper en cualquier eslabón. ¿Y por cuál eslabón se rompe normalmente? Más débil. Por eso que hay que identificar muy bien, ¿cierto? Para poder ser más eficiente. Y también esto nos ayuda a determinar, ¿cierto?, en qué podemos tener más puntos fuertes y en qué cosas podemos ser más débiles. Porque, en definitiva, todo el análisis interno nos lleva a eso, a ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y así llegamos al FODA. Disculpe, profe. Sí. Estaba levantando la mano hace ratito, tuve que interrumpirlo. Es que yo no la veo, no puede no ver. la veo. Ah, no la veo. Ya. Dime nomás. Profe, disculpe, lo que pasa es que no visualizo que esté grabando en minutos. ¿Será que está grabando esto o no? O a mí no me aparece los minutos, que generalmente me aparecen los minutos, pero ahora no me aparece nada. Sí, está grabando. Ah, ya. Muchas Sí. gracias. Ya. Es que después repaso. Por eso Ya. quería asegurarme. No, Gracias, está bien, profesor está bien. y compañeros. Gracias a ti por tu preocupación. Yo la verdad es que cuando muestro la pantalla completa me salgo de todo, no veo nada, así que, pero yo generalmente parto con la grabación. Bueno, acá está el famoso FOA, que es muy probable que lo hayan hecho en más de algún ramo, y lo van a seguir haciendo, porque tal como dice acá, es un instrumento de análisis bastante útil, y que nos permite resumir información que hemos tenido en análisis externo y análisis interno. A lo mejor antes lo han hecho, pero con menos elementos de los que hemos conversado hoy día. A lo mejor hoy día hemos entregado más elementos que permiten entender de que realmente esta es una herramienta que sirve. Es una herramienta, por lo tanto, que es útil. Ahora, tampoco es la panacea, porque tiene problemas. ¿Por qué? Porque normalmente, porque también se basa en lo que las empresas piensan respecto a cómo están. ¿Verdad? Entonces puede ser un análisis un poco sesgado. Por eso que las grandes empresas, cuando hacen todos estos procesos de planeación estratégica, lo hacen con personal de afuera, externo, que obtiene información de adentro, pero que tiene una visión externa. Entonces eso permite estar menos sesgado y ser más realista o más imparcial. ¿Ya? Bueno, en definitiva, el FOA, ¿cierto?, se conoce también como DAFO, o se conoce como SOU, en inglés SOU, en DAFO, en algunos países le ponen la letra al revés, pero da lo mismo, porque significa lo mismo, ¿ya? Por si lo han visto en algún texto, a veces aparece como DAFO. Bueno, en lo externo, que es lo primero que hablamos en la clase de hoy día, oportunidades y amenazas, y en lo interno, lo que acabamos de terminar de conversar, fortalezas y debilidades. Bueno, vamos a repetir un poco algo de las cosas que dijimos. En lo interno, ¿cierto? Decir que todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en alguna de sus áreas, todas. No hay ninguna empresa que solamente se caracterice por tener pura fortaleza. Siempre va a haber un aspecto en lo que es susceptible, en lo que no somos tan buenos, en nuestra parte interna, y que es susceptible de mejorar. Entonces vamos a revisar, ¿cierto?, las cosas internas, que es lo que hablábamos, por ejemplo, la herramienta que vimos antes con el PCI. ¿Cuál es nuestra posición financiera, nuestros recursos? Tenemos hemos tenido buenos resultados financieros, tenemos poco endeudamiento, tenemos capacidad de crecimiento, nuestro personal está constantemente en capacitación, tenemos tecnología adecuada a nuestro negocio, o no la tenemos, o sea, o lo tenemos o no lo tenemos, ¿cierto? Eso va a decir si tenemos una fortaleza o una debilidad. Y eso lo aplicamos a las diferentes áreas de la organización o de la empresa. Marketing, finanzas, producción, operaciones, la tecnología, etc.
Y el análisis externo, la oportunidad y amenaza. Lo que está pasando en el entorno, que lo conversamos hoy día cuando comenzamos la clase, y tratamos de conversar lo que está pasando ahora, con todas las variables, ¿ya? Que pudieran ser relevantes. Aquí habría que agregar las variables sanitarias también, que hoy día son tan importantes, que nos han cambiado la vida, ¿cierto? Ya vamos casi para 2 años ya. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? En lo que analizamos en el modelo de deportes. Cambios sociales, cambios culturales, las modas, las tendencias, los modelos de negocio también han cambiado con el tema del delivery, todas estas cosas que hoy día por necesidad se pusieron a la vanguardia y que lo más probable es que se vayan a quedar, ¿cierto? Para siempre. Porque somos personas de costumbres también, y nos vamos acostumbrando a hacer algo y después ya no queremos volver atrás. Entonces, todas esas cosas hoy día las empresas las están repensando. Bueno, y en definitiva el análisis FODA se traduce en esto, ¿cierto? Identificar al interior de la empresa nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Con qué propósito? En el caso de las fortalezas, bueno, básico, mantenerlas. Y después, obviamente, tratar de mejorarlas. En el caso de las debilidades, disminuirlas. Y en la parte externa, las oportunidades, tratar de aprovecharlas, tratar de capitalizarlas. Y en el caso de la amenaza, lo que hace uno por conducta normal y natural, porque es lo que hacemos cuando sentimos una amenaza, ¿cierto? Tratamos de defendernos, neutralizarla, y las organizaciones hacen exactamente lo mismo. Y con esa información se construye un análisis FODA. Pues este es un análisis FODA. Un análisis FODA es listar o enumerar, ¿cierto?, las diferentes características que podamos encontrar respecto a cada una de las variables. Las variables son 4, por la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una universidad que se llama la UCE, ¿ya? Y es como bastante tradicional, ¿eh? Este es como un FOA casi muy típico de una institución de educación superior. Yo he visto un par de FOAs de hecho en la universidad y son muy parecidos a esto. Como fortaleza, ¿cierto? Campo laboral, la organización se preocupa por estar constantemente revisando las mallas curriculares, lo cual es bueno para mantener la competitividad, ¿cierto? La capacitación de los profesores, la marca de universidad o la categoría, ¿cierto? O el prestigio también se considera una fortaleza, siempre que la tengamos, por supuesto. Como debilidades son como las cosas típicas que normalmente los alumnos reclaman bastante y que hacen sentir en la universidad: el tema de infraestructura, los laboratorios, profesores sin posgrado. Bueno, en el caso de los estudiantes pudiera ser también un problema de motivación, compromiso y otros temas logísticos. Respecto a las oportunidades, el reconocimiento, ¿cierto? Estarse acreditando constantemente, convenios para que los alumnos pudieran seguir estudiando, etcétera. Como amenaza, el tema de la acreditación, esto pasa con toda la institución de educación superior, el tema del financiamiento, son como las cosas que los rectores se preocupan de sobremanera, los cambios legales, ¿ya? Y la competencia, también hay competencia. Entonces, este es un análisis FODA. Y después del análisis FODA yo puedo hacer una matriz FODA. Esta es una matriz FODA, ¿ya? Esta matriz no tiene nada que ver con este ejemplo de la universidad, ¿eh? Por si acaso. No se vaya a confundir después que la información que sale acá no tiene nada que ver con esto. Es porque no tiene nada que ver. Porque este análisis FODA está hecho por una universidad y está hecho por una empresa que fabrica un producto X y además lo vende. Apunta hacia un mercado determinado. ¿En qué consiste una matriz FODA? En una combinación. En combinar
4 tipos de combinaciones. ¿Ya? Este es un modelo teórico que se aplica. Acá le falta una R, sí, ¿eh? Pero es fortaleza. Hay 4 tipos de estrategias. Estrategia FO, estrategia DO, estrategia FA y estrategia DA. ¿Ya? Parece escala musical, pero no lo es. FO, DO, FA, DA. ¿En qué consiste una estrategia FO? En una combinación entre una fortaleza y una oportunidad. Una estrategia DO es una combinación entre una debilidad y una oportunidad. Y una estrategia FA es una combinación entre una fortaleza y una amenaza, y por supuesto acá, ¿cierto? Sería una combinación entre una debilidad y una amenaza. Es decir, cuando yo tengo hecho un análisis de este tipo, puedo después hacer algún tipo de estas combinaciones para tratar de entender cómo puedo aprovechar la información. Porque esto mismo es lo que me va a permitir después, en definitiva, determinar, de acuerdo a toda la información que yo he recogido, en la parte interna y en la parte externa, y acá ver cómo yo podría hacer cosas, siempre pensando en que me vaya bien, y eso me va a llevar después a definir, en definitiva, cuáles son mis objetivos estratégicos. Allá tengo que apuntar yo, la rentabilidad de la empresa. No es el objetivo, el objetivo es el crecimiento de la organización. ¿Ya te fijan? Puedo tener distintos tipos de objetivos estratégicos. Yo podría tener incluso una jerarquización de objetivos. Bueno, de hecho es así. Siempre hay objetivos que van primero que los demás porque las empresas normalmente no pueden conseguir todo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una estrategia FO que mezcla o combina, ¿cierto?, la fortaleza 1, que está acá, con la oportunidad 1, que está acá. ¿Qué es lo que dice la fortaleza 1? Que tenemos una percepción positiva por parte de los clientes. O sea, tenemos una buena imagen, somos bien valorados por los clientes. ¿Qué es lo que dice la oportunidad 1? Que hay nichos de mercado que están inexplorados. Hay un mercado ahí por recoger. Entonces, una estrategia FO puede ser aumentar el segmento de clientes basándonos en nuestra reputación actual. Veamos esta, la F3 o 3. ¿Qué es lo que dice la fortaleza 3? Tenemos mejor calidad que la competencia. Y la oportunidad 3 dice que tenemos posibilidades de exportación, de acuerdo a todos los análisis previos que se han hecho. Entonces, una estrategia FO, que sería esta, F3 o 3, dice que podemos generar, una estrategia sería generar mayores exportaciones basándonos en la buena calidad de nuestro producto. Y esa calidad obviamente es parte del análisis previo, donde efectivamente se determina que tenemos mejor calidad que la competencia. Y así se van interpretando, ¿cierto?, las diferentes estrategias que aparecen acá. Una estrategia 2, debilidad 1, oportunidad 1. Una debilidad que evidenció el análisis previo dice que somos una organización nueva, y eso podría ser una debilidad. Somos muy nuevos. Pero también hay una oportunidad que están los nichos de mercado inexplorados. Entonces podríamos, ¿cierto?, tal como dice acá, como estrategia, buscar nuevos clientes a partir, ¿cierto?, de una imagen fresca de nuevos productos. Y así habría que ir haciendo la relación de las cosas que están acá. Ahora, cuando las empresas normalmente tienen fortaleza financiera, todo se simplifica, porque la plata es la que manda. Cuando tenemos muchos recursos financieros, podemos aprovechar todas las oportunidades, podemos enfrentar las amenazas, superar las debilidades. Entonces, cuando no hay muchas lucas, la cosa se complica, porque tenemos que ser más creativos para poder, primero, mantenernos, y eso es lo básico, sobrevivir, ¿cierto? Y después tratar de escalar o crecer en la medida que vayamos saliendo de los problemas. Bueno, las estrategias DA
es como es como la situación donde estoy más complicado, o sea, tengo que hacer cosas para que no me vaya mal en el fondo. O sea, estoy en una posición que estoy complicado. Entonces tengo que ser lo más ingenioso posible para tratar de que no me afecte en demasía. ¿Ya? Y de ahí yo puedo definir cuáles son mis objetivos estratégicos, que son los objetivos más importantes. Y aquí hay algunos ejemplos. Rentabilidad, bastante clásico, típico, normalmente lo que las empresas buscan. Otro puede ser crecimiento, estar en más partes, posicionarme en el mercado, liderazgo tecnológico, responsabilidad social. Normalmente las empresas que ya han conseguido todas estas cosas se preocupan del tema de la responsabilidad social empresarial. De hecho es así, ¿ya? En general, sobre todo las empresas privadas. Una empresa privada que no le da bien difícilmente va a plantear como objetivo estratégico la responsabilidad social empresarial. Pero cuando a la empresa le van bien y tienen buenos recursos, pueden, ¿cierto?, plantearse también esos tipos de objetivos. Y después tenemos, por último, las estrategias de tipo funcional. ¿Qué es lo que son las estrategias funcionales? Son las que tienen que ver con las funciones de la empresa o con los departamentos. Nosotros sabemos que hay departamentos típicos, ¿no? Está el departamento de recursos humanos, de finanzas, de producción, o operaciones, que es el otro nombre que tiene, el de finanzas. Los objetivos estratégicos nos determinan qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Y después de eso podríamos tener los objetivos de negocio, que acá en esta presentación la excluimos, pero los objetivos de negocio son básicamente cómo vamos a competir. ¿Vamos a cobrar el precio más bajo del mercado o vamos a buscar ciertos segmentos especializados donde la gente básicamente lo que busca es productos diferentes? Pero para conseguir todo eso necesitamos que nuestros departamentos funcionen bien. Esas son las estrategias funcionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en marketing? ¿Qué es lo que vamos a hacer en finanzas, en operaciones, en recursos humanos, en investigación y desarrollo? Para contribuir a conseguir todo lo que está antes, que son los objetivos estratégicos y los objetivos del negocio. Porque es la única forma para que todo esto tenga sentido, ¿cierto? Y para efectivamente conseguir nuestros objetivos. ¿Se escuchó bien lo último? Sí, profesor. Sí, profe, fuerte y Ah, ya, claro. sí, Sí, es que profe. pasa que me apareció un mensaje de que la calidad estaba media mala, la calidad de la señal, pero ahora que volví a la pantalla, vi ese mensaje. Así que bueno, si se escuchó bien, tiene que haberse grabado bien también, pues. Eso es, pues, respecto al modelo de planificación estratégica. ¿Cómo estamos? ¿Está clara la cosa? Sí, profesor. Ya, Sí, profe. Sí, profe. qué Son bueno. como temas ya que hemos tratado en diferentes ramos y lo vamos reforzando. Exacto, Así que bueno, estoy exactamente. recordando. Así Sí, es como sintetizar, resumir y encuadrar, ¿cierto?, en el modelo cosas que hemos visto como algunas separadas en diferentes módulos que hemos ido haciendo, partiendo por el de administración, que hacen en primer año, seguramente en marketing vieron algunas cosas en economía, y es como ir ya acercándonos de alguna forma como al cierre de muchos temas que se ven en la carrera, ¿ya? Bueno, lo que vamos a comenzar a ver mañana es algo más concreto, porque tiene que ver con la parte de dirección de personas. No, de mañana para adelante ya no vamos a ir en todo el tema del recurso humano. Pero esto que acabamos de ver ahora es lo mismo que una parte de esto la van a usar en dos ramos más, como les dije anoche.
en el ramo de gestión financiera, que el que van a hacer en diciembre, ¿cierto? Porque después de este ustedes hacen operaciones, administración de operaciones. Y después de ese hacen gestión financiera. Y ahí tienen que crear una empresa. Y les van a pedir, bueno, formular cierto el objetivo de por qué están creando la empresa, qué tipo de empresa van a hacer, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores, hacer un análisis FODA, hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter, hacer un canvas, que acá no lo metimos porque ya sería como demasiado redundante, ¿cierto? Y además como que es como algo muy puntual, estamos hablando de algo más amplio. Pero igual van a tener que hacer un canvas, ya lo han hecho varias veces. Sí, lo hicimos en comercio exterior. Sí. Profe, ¿usted no va a hacer ese ramo? No, ese ramo lo va a hacer la JAXA. Ya. ¿Ya? ¿Y cree usted que nos deje seguir trabajando con los mismos grupos o no? Sí. Sí, sería ideal. Para que nos apoye ahí. Eche una manito a los grupos más grandes. No, sí, ella sabe, ya hablé ayer con ella. Qué bien, profe. Porque ella, digamos, este ramo lo hizo conmigo, lo hicimos juntos el año pasado, entonces, en el fondo el ramo lo hacía yo, y ella me ayudó, porque eran dos cursos. Entonces ahora lo va a hacer ella, aunque aquí siempre puede pasar algo, pudiera a lo mejor abrirse, no lo creo, pero pudiera ser. Pero en todo caso ella ya lo hizo ya, y ella va a aplicar la misma plantilla que usé yo con ella el año pasado. Y ella sabe de que aquí hay varios que trabajan solos también, porque se lo dije ayer. ¿Ya? Y no es lo ideal, en esos ramos que, pero si no tienen otra forma de hacerlo, van a tener que hacerlo solos, ¿no? Porque son un poquito más largos lo que tienen que realizar. Y necesitan no dejar nada para el final, empezar al tiro, digamos, a hacer las cosas que le van a ir pidiendo, para que no se le junte mucho para el... Ahora, lo interesante de que ese ramo es como la previa de la tesis, porque es prácticamente casi lo mismo. Casi lo mismo. Se agregan algunas cositas en la tesis. La tesis, como es tesis, se le agrega el tema como más metodológico. El objetivo general, la hipótesis, esas cosas que son la metodología, que son como parte de una tesis propiamente tal. Pero la parte de contenido es básicamente lo mismo. Por eso, si ustedes en ese ramo que le hablo yo, que quieren hacer de operaciones, eligen una buena empresa, pueden usar exactamente la misma después para la tesis, la misma. Profe, o sea, no son temas, son específicamente crear una empresa, Sí, las tesis. sí. Yo pensaba que también habían opciones de temas. De hecho, nosotros estábamos viendo ya un tema. Ya, entonces crear una empresa. Bueno, sí, el año pasado les tocó lo mismo. Los del año pasado también hicieron una empresa, ¿no? Claro, o sea, mira, el ramo de gestión financiera que ustedes van a hacer en diciembre es crear una empresa. El ramo de tesis es hacer una evaluación de un proyecto, ¿ya? Y por eso que les digo que la misma empresa se hace la evaluación del proyecto. Claro, porque en el fondo uno tendría gran parte del trabajo ya avanzado, Claro, de investigación además, y todo eso. claro, y lo que pasa es que además se trata que ustedes apliquen también lo que son las herramientas de evaluación de proyectos. Si tú haces una tesis que diga que quieres mejorar el clima laboral en una empresa, no se puede hacer una evaluación de proyecto porque no va a poder usar el VAN, el TIR y el flujo financiero, todas esas cosas. Ya vamos a usar esa herramienta entonces, Sí, el VAN, el exacto. TIR. Claro. Sí, pues, Ya, perfecto. Entonces, claro, tiene que haber números. claro. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta lo que vimos hoy día es para el caso que van a hacer el próximo sábado, que es la primera evaluación. ¿Ya? Lo que empezamos a ver mañana ya es para la segunda prueba y para la tercera. Bueno, para la segunda, digamos. Vamos a hablar de dirección de personas, comunicaciones y ya en la semana vamos a ver motivación, liderazgo,
cultura organizacional, clínica organizacional. ¿Ya? Y así vamos a ir avanzando. Así que mañana nos juntamos a las 10, ¿ok? Ok, Ya, profesor. profe. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, profe. Gracias. Ya, chao. profe. Hasta luego, Hasta mañana. compañeros. Que esté Hasta bien, mañana. nos vemos. Chao, profesor. Adiós, compañeros. Hasta que descanse. Hasta mañana a todos.